Os voy a contar 5 cosas sobre la ansiedad que probablemente nadie os ha explicado. Sobre el tema de la ansiedad y cómo manejarla, hay demasiadas mierdas y demasiadas historias happy flowers. Vamos a ver qué cosas hay que saber para empezar y para poderte poner las pilas y poder resolver las dificultades de la ansiedad. Vamos a ver, la primera cosa es que la ansiedad no mata, pero la vida con ella es una mierda. Es decir, no hay nada peor que sentir ansiedad, sentir angustia y sentir miedo, y que toda esa sensación te esté acompañando constantemente. Eso hace que la vida se convierta en una verdadera mierda y que lo veas todo súper negro. Mucha gente acaba deprimiéndose después de haber sentido ansiedad durante años y sobre todo de no haberla podido resolver. Por tanto, cuando la gente te dice la ansiedad no te matará, vete con cuidado, porque la ansiedad puede convertir tu vida en una mierda. El siguiente punto que es importante es saber que las causas que causaron la ansiedad probablemente no la van a resolver. Es decir, saber aquello que te causó la ansiedad no tiene por qué mejorarla en el presente. Eso pasa como con las enfermedades. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una infección. Saber que te contagiaste la infección porque tocaste no sé qué, no te cura la infección. Son dos procesos diferentes. Uno es saber qué causa una enfermedad, y eso nos va a permitir a poder mantenernos lejos de esa enfermedad en el futuro, y otra cosa es resolver el problema que está en el presente. Si yo tengo una infección, necesitaré tomar un antibiótico. Si yo tengo ansiedad, necesitaré hacer alguna cosa. No tanto investigar qué lo causó, sino qué tengo que hacer ahora para estar mejor. Punto 3. La ansiedad no tiene ninguna lógica. Es decir, cuando uno tiene manifestaciones de ansiedad, por ejemplo, empiezas a pensar cosas horrorosas que te van a pasar, la lógica que te dice, no pienses eso. Cuando intentas no pensar en eso, ¿qué ocurre con tu cabeza? Pues que aún lo piensas más y más. Por ejemplo, puedes notarte sensaciones de ansiedad, taquicardia, sudor, mareo. Y entonces, ¿qué haces? La lógica te dice, respira tranquilo, intenta calmar tu corazón, piensa que nada malo va a suceder. Sin embargo, nada de eso funciona. Cuando realmente estás acojonada, cuando realmente estás acojonado, nada de eso, que es aparentemente lógico, funciona. Probablemente la ansiedad va a tenerse que resolver de una manera un poco loca. Punto 4. La ansiedad es hermana del miedo. Detrás de la ansiedad siempre existe el miedo. ¿A qué estás temiendo? ¿Qué temes en aquel momento? La gente, por ejemplo, yo qué sé, personas que tienen miedo a las agujas, ¿cuál es el temor? El temor puede ser desmayarme, desangrarme, tener una gran herida. O yo tengo miedo de meterme en el metro. ¿Cuál es tu temor? El de cagarme en el metro, mearme, perder el control, volverme loca. ¿Cuál es tu miedo? La pregunta siempre es, cuando tienes ansiedad, ¿cuál es tu miedo? Cuando una persona hace mucho tiempo que sufre ansiedad, a veces el miedo simplemente es a sufrir ansiedad. Por lo tanto, entramos en un bucle donde el miedo cobra cada vez más importancia. Para poder resolver ansiedad tendremos que enfrentar el miedo, pero de una manera que puedas hacerlo. El punto 5 es también muy importante, y es, vas a empezar a sentirte solo o vas a empezar a sentirte incomprendida. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene ansiedad no tiene ni puta idea de lo que tú estás sintiendo. De repente parece como que, pues ponte tranquilo, respira, todo lo piensas por la tremenda, siempre estás pensando en lo negativo, cambia tu manera de pensar, anímate. Todos esos pensamientos que la gente te pide que puedas hacer, pero que tú no puedes hacer, porque estás jodido con la ansiedad. Entonces, normalmente lo que suele ocurrir es que te sientes súper solo, súper sola. Nadie te entiende. Hay un momento en el que empiezas a evitar ver a la gente, no quieres hablar con la gente, no quieres tener intercambios con la gente porque la gente te da recomendaciones de mierda. Tal vez entonces es el momento de visitar a un profesional, cuando la ansiedad está tan desbordada que tú empiezas a sentirte como una especie de marciano donde nadie te entiende. Esa es una buena cosa a tener en cuenta para poder resolver el problema. Es decir, nadie te entiende porque otros no están sintiendo ansiedad. Me pone cachondo explicarte las cosas, así que suscríbete y te lo voy a seguir explicando.